Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesús esté con ustedes hoy y siempre, queridos hermanos. Les saluda como siempre su amigo el diácono Antonio Cervantes Silva, diácono permanente de la parroquia Jesús Divino Maestro en Monterrey, Nuevo León, México. Hoy las lecturas de la misa, de la Santa Misa de hoy, celebran la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Vamos a meditar cómo aplicarla a nuestra vida, sobre todo valorando el rol del sacerdote, pidiendo oración por todas las vocaciones sacerdotales y pidiendo oración por aquellos sacerdotes que de alguna manera han influido en nuestra vida, el que nos bautizó, el que nos casó, el que nos ha dado el sacramento de la reconciliación. Por todos ellos pidamos, mis hermanos, el día de hoy. La primera lectura está tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 12 al 23. Esta es una hermosa carta, mis hermanos, que durante mucho tiempo se pensó que era paulina. De hecho, a veces la ponen dentro de las cartas paulinas, pero nuestro magisterio ya ha entendido que esta carta no la escribió Pablo. Seguramente la escribió algún seguidor de Pablo, pero se pone dentro de las cartas importantes por el contenido tan hermoso que tiene, sobre todo de Cristo como sacerdote. Vamos a ver un poquito de esta lectura y algo del Evangelio, pero vamos a reflexionar sobre todo del sacerdocio de Cristo y del sacerdocio de nosotros. En la primera lectura nos viene especificando cómo en Cristo se cumplen y se superan las promesas del Antiguo Testamento, donde ya se presenta a Cristo como el sacerdote auténtico, como el único sacrificio en el cual ya no es sacrificio de animales, sino es él mismo quien se sacrifica. Jesucristo, sacerdote como Melquisedec. En el Evangelio de Lucas, que es el que tomamos hoy, versículos 22 del 14 al 20, ahorita ustedes tendrán la oportunidad de leerlo, donde se los voy a anotar aquí, pues nos narra el pasaje de la última cena, pero sobre todo aquí resaltando por la fiesta de Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. Aquí nos narra precisamente cuando habla del momento de la última cena: tomen y coman todos de él, tomen y beban todos de él. Y luego cuando dice hagan esto en conmemoración mía. En este momento se ve cómo Jesucristo instituye el sacramento de la Eucaristía, pero el sacrificio de Cristo en el que él realiza en ese momento la primera Eucaristía de la historia, la traslada a la iglesia a través de los sacerdotes cuando dice hagan esto en conmemoración mía. Entonces, en cada Eucaristía que celebramos hoy, está presente Cristo en su presencia sacramental de pan y vino para ofrecerse como alimento, mediante el cual estaremos en comunión con Él y con el Padre. En la Santa Misa está presente el sacerdocio de Cristo en su plenitud, pero también en los otros sacerdocios que como iglesia tenemos. Primero, el sacerdocio en plenitud, que solamente es el de Cristo. Segundo, el sacerdocio ministerial, que es el de los obispos y los presbíteros. Y tercero, el sacerdocio común de los fieles, que es el sacerdote de todos los bautizados. Estos tres sacerdocios están presentes en una Eucaristía, en una Santa Misa, en la que la comunidad es invitada a participar tanto de la mesa de la palabra como de la mesa del sacramento, en el cual están presentes estos tres. Ahora, hoy es la fiesta de Jesucristo como sumo y eterno sacerdote. ¿Qué significa que Cristo sea sumo y eterno sacerdote? Para eso tenemos que ver tres aspectos muy importantes que de hecho en el prefacio se dicen o se expresan. Cristo como sacerdote, Cristo como víctima y Cristo como altar. Cuando hay un sacrificio, ¿se recuerdan cuando a Abraham se le pide sacrificar a su hijo incluso? Pero cuando un sacrificio de animales va a haber, se busca el animal que se va a ofrecer, que tiene que ser un animal perfecto, sin defectos, sin mancha. Se busca un altar donde ofrecer el sacrificio y está la persona que va a ofrecer el sacrificio. Esos son los tres componentes de un sacrificio: el que va a ofrecerlo, la víctima
y el altar donde se ofrece el sacrificio. En esta fiesta de Cristo como sumo y eterno sacerdote, recordamos que Jesucristo es sacerdote, es víctima y es altar. ¿Cómo es Cristo sacerdote? Bueno, mis hermanos, en la antigua alianza, el pueblo, los levitas eran los encargados, los del pueblo sacerdotal que se encargaban de realizar los sacrificios. Pero ¿cómo era el sacrificio? Pues era como lo dije ahorita, había un altar, llevaban un animal y el sacerdote ofrecía el sacrificio pidiendo el perdón por los pecados del pueblo, incluido él mismo. Pedía perdón por sus pecados. Esa era la manera de hacerse y se pedía el perdón por los pecados del pueblo de Israel. Era el sacerdote quien lo hacía. En este caso, Cristo como sacerdote es el mismo quien ofrece el sacrificio, pero ya no por el perdón de los pecados de él, porque él no tiene pecado. Aparte, no es por el perdón de los pecados de su pueblo, sino es por los pecados del mundo. Y aparte, como veremos ahorita, Jesucristo no intercede, no pide perdón a través de ese sacrificio. Él paga los pecados. Es diferente cuando intercedemos para que otro reciba un beneficio o cuando nosotros pagamos esa deuda. Entonces, por eso Cristo es la plenitud del sacerdocio, porque no es igual que los sacerdotes de la antigua alianza. Entonces, eso es Cristo sacerdote. Y luego Cristo es víctima, porque como dije ahorita, Él es quien Él mismo se ofrece. No ofrece la muerte de otro animal, Él se ofrece en sacrificio en forma libre y voluntaria. Por eso es la víctima. Y como decíamos, no se ofrece para interceder por los pecados, ni mucho menos por los pecados de su pueblo. Aquí Él se ofrece para pagar por los pecados de su pueblo, de todo el mundo que estaba presente en ese momento y de todos nosotros hasta el fin de los tiempos. Todos los pecados futuros están pagados en el altar de Cristo. Entonces, por eso Cristo es también víctima. A lo mejor esos dos puntos no son tan difíciles de entender, pero ¿por qué es altar? ¿Por qué Cristo también es altar? El altar es la mesa donde se ofrece el sacrificio de Cristo. O el sacrificio de cualquier animal. El altar era donde se pone la persona que se va a sacrificar. En este caso, Cristo es altar también porque nosotros en la Eucaristía debemos de unir nuestros sacrificios, nuestros dolores a Cristo y unirlos a Él. Entonces nosotros ponemos nuestro sacrificio en el altar y Cristo se convierte en altar para unirse los sacrificios, el sacrificio de Él con el nuestro. Nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestros pesares, nuestra lucha con el pecado se vuelve un sacrificio que nosotros unimos a Cristo y lo ponemos en el altar que es Cristo mismo. Y de esa manera nosotros colaboramos con Dios en el plan de salvación, no en el plan de salvación del mundo, en el plan de salvación de nosotros. Nosotros como frágiles pecadores podemos cometer y caemos, cometemos pecado porque somos frágiles. Pero ofreciendo el sacrificio de la lucha por el pecado y ofreciendo sacrificios a Cristo en la Santa Misa, si se acuerdan, en un momento en la misa el sacerdote dice, el Señor reciba de tus manos este sacrificio que es tuyo, que es mío y de ustedes, para alabanza de Dios y de toda su Santa Iglesia. O sea, nosotros estamos poniendo nuestro sacrificio en el altar. No podemos ir nada más como espectadores a la Santa Misa. Tenemos que ir a participar no solamente de toda la liturgia, sino en ese momento importante participar en el sacrificio, ofreciendo nuestro sacrificio de estar simplemente ahí. Muchas veces no tenemos ganas de ir y decimos, bueno, voy, pero no ir por cumplir, sino ir y ofrecérselo a Dios como un sacrificio de amor y estar presente ahí. Pero sobre todo cuando decimos vayamos a celebrar, a realizar en nuestra vida lo que aquí hemos celebrado, es que ese sacrificio lo postergamos en nuestra vida. Estar luchando yo por no ser pecador, por ser cada vez menos pecados, cada vez menos graves, estar luchando por mi santidad. Entonces ahí participamos en Cristo como altar porque ponemos nuestro sacrificio unido al de Él. Escuché una historia medio chistosa, ¿verdad? Que podemos ver si nosotros
nos identificamos con cerdo o con gallina, porque dice esa pequeña historia que iban un cerdo y una gallina a la iglesia y estaba un letrero ahí que decía desayunos gratis. Ofrecemos de desayuno huevo con jamón. Entonces la gallina le dice al cerdo, "Avante, vamos a entrar a la iglesia para participar de este desayuno. Mira, están ofreciendo huevo con jamón." Y le dice el cerdito, sí, para ti es muy fácil, porque tú nada más vas a poner un huevo de los que te sobran o de los muchos que puedes poner. Yo tengo que dar mi vida para que puedan dar ese jamón en alimento. Entonces nosotros vamos como gallinas solamente a dar algo de lo que nos sobra, a dar algo de nosotros, o vamos como el cerdo a dar parte de nuestra vida en la presencia de Cristo. Cristo es sumo y eterno sacerdote. Cristo murió una vez y para siempre. En cada misa se celebra el sacrificio incruento de Cristo. No es un simple recuerdo, porque si fuera solamente un recuerdo, ese momento no tenía significancia en nuestra vida. Nos estaríamos presentando solamente para recordar, pero no es un simple recuerdo. Cristo se sacrifica por nosotros y perdona nuestros pecados. En cada Eucaristía es la conmemoración, la realización del sacrificio incruento de Cristo. Pidamos oración, como les decía ahorita, por todos los sacerdotes, por todos los obispos, por el Papa, aquellos sacerdotes que están fallando, porque a lo mejor tú dices, es que yo conozco sacerdotes que me caen gordos. Yo no creo que tú le caigas bien a todo el mundo, mi hermano. No somos monedita de oro, como dice un dicho. A lo mejor tú dices, es que yo conozco sacerdotes que son pecadores o que han cometido errores graves. ¿Y quién de nosotros no ha cometido errores graves, mi hermano? ¿Has orado por ese sacerdote? ¿Le has pedido a Dios por su conversión? Ojalá que no seamos críticos de nuestros sacerdotes. Hay personas que nada más están viendo a ver en qué se equivocan para criticar. Hagamos mejor oración por ellos, porque son un regalo que Dios nos dio. Ellos, hay gente que dice, es que yo por qué voy a ir a confesarme con un hombre que es igual a mí. Es igual a ti en dignidad, mi hermano. Pero él fue elegido por Dios para hacer su presencia y perdonarte tus pecados y mis pecados. Él no fue seleccionado. Si tú ves sacerdotes con defectos, es porque el sacerdocio es como el matrimonio, mi hermano. Si tú eres casado, tú no seleccionaste a la mejor mujer para casarte con ella, porque seguramente tú puedes ver ahorita mujeres que son mejores que tu esposa, más bellas quizá, con mejor cuerpo, más preparadas. Mi esposa seguramente puede ver hombres que son mejores que yo en muchos aspectos, más guapos, mejor preparados, mejor esposo. Pero no fue una selección en base a calidad y en base a seleccionar el mejor. Fue una elección en base al amor que nace en mi corazón y en base al amor que estamos dispuestos a luchar y poder llevar este matrimonio por muchos años. Es lo mismo el sacerdocio, ¿no? El Señor Jesús no elige a los mejores, capacita a los que Él elige. Si no, miren los 12 apóstoles, mis hermanos. Todos lo abandonaron, uno lo traicionó, otro lo negó. Jesucristo no elige a los mejores. Nuestros sacerdotes tienen defectos, son personas, pero son personas que respondieron al amor de Dios y están poniendo todo su amor y toda su intención en servirte a ti y en servirme a mí. Ora por favor por tus sacerdotes, ámalos, pide por ellos y verás que esa oración también recibirá abundantes frutos para ti. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sobre sus familias y que permanezca para siempre. Que la alegría y el amor de Dios esté siempre presente en tu vida. Cuídate mucho, que estés bien. Te mando un fuerte abrazo.